¿te atreves a quedarte con un millonario? Descubre su respuesta increíble y transformadora. Laura no podía dejar de pensar en eso mientras veía su reflejo en el cristal de la ventana de su pequeño departamento. La luz de la tarde iluminaba su rostro, pero dentro de ella había una tormenta. Su madre siempre le decía que el trabajo duro y la honestidad son las claves del éxito. Y ahora, tras recibir una invitación a un evento exclusivo de una firma de lujo, la balanza de su vida pesaba más que nunca entre sus sueños de diseño y la realidad de su entorno. Era una noche de gala y ella solo podía imaginar las miradas despectivas y los susurros que la seguirían, como sombras, si decidía acercarse al mundo de Alejandro, el carismático millonario que cristalizaba sus ansias de reconocimiento pero también su miedo a perder la esencia de lo que había construido. Su mente se recorría como un laberinto, cada paso que daba la acercaba a la oportunidad de su vida, pero también a la posibilidad de arruinar el legado de su madre. En su interior, la angustia se mezclaba con un deseo ardiente de ser vista, valorada, apreciada, no solo como la chica de barrio sino como la diseñadora que siempre soñó ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Laura sentía que cada segundo que pasaba era una cuenta regresiva. Su rival, ese competidor envidioso que había hecho su vida miserable durante años, ya no se conformaba con los dardos despectivos. Ahora insinuaba que su relación con Alejandro no era más que una estrategia de escalera para salir del barrio. El eco de sus palabras retumbaba en su mente: no importa cuánto talento tengas, siempre serás la chica de barrio. Esa inseguridad la atormentaba, haciéndola pararse en la delgada línea entre el amor y la autoidentidad. Con cada interacción que tenía con Alejandro, la atracción crecía, pero igualmente lo hacían los miedos. ¿Qué pensaría su madre si supiera que estaba a punto de enredarse con alguien de esa clase? Quizás eso sería lo que él deseaba, un proyecto más que una relación. Esa posibilidad la haría sentir como una traidora a los sacrificios de su madre. La respiración se le volvía irregular al pensar no solo en su futuro, sino en el legado que aún debía honrar. La lucha de su madre resonaba en su mente como un mantra, y en noches como esta, la soledad se profundizaba, el evento se acercaba, su mente giraba entre lo que quería y lo que debería hacer. ¿Podría ser capaz de decirle adiós a Alejandro y enfrentar el dolor de perder a su amor, solo para proteger su esencia y demostrar que su éxito sería solo suyo? Laura miró al espejo una vez más, luchando contra la duda que la invadía. En el fondo, sabía que la autenticidad era más valiosa que cualquier vestido de gala o elogio superficial. Pero, ¿qué pasaría si, al alejarse de Alejandro, también se alejaba de la oportunidad de brillar por fin? La próxima decisión que tomara podría cambiar su vida y el legado de su madre para siempre. Sin embargo, su corazón seguía latiendo en contra de todo lo que su lógica dictaba. Con lágrimas que amenazaban con brotar, se preguntaba, ¿cuál sería el precio de seguir su verdadera pasión sin sacrificar la conexión genuina que había encontrado con Alejandro? Laura despertó al día siguiente con un nudo en el estómago. La perspectiva del evento la aguardaba, y con ello la prueba más significativa de su vida. Decidida a no dejarse llevar por la ansiedad, comenzó a hacer una lista mental de todo lo que necesitaba: un atuendo que la hiciera sentir poderosa, ideas brillantes para compartir, y sobre todo, un plan para actuar con la confianza que le había faltado. Mientras se preparaba, Laura se enfrentaba a su reflejo y examinaba cada imperfección. Sus inseguridades estaban a la vista, como manchas en un lienzo en blanco, pero también había un destello de determinación. En ese instante, se recordó que cada costura de su ropa estaba impregnada de su historia, un símbolo de su arduo trabajo y sacrificio. Una parte de ella sabía que, sin importar el ruido externo, su esencia no se definiría por las opiniones de los demás. Una vez vestida, se sintió lista, o al menos eso pensaba. El viaje hacia el evento se hizo interminable.
Los sonidos de la ciudad se convirtieron en una cacofonía que resonaba en su cabeza, cada claxon y grito que escuchaba parecían tener la intención de socavar su preparación. Fue entonces cuando recordó la voz de su madre: Laura, nunca olvides que el talento y la honestidad son más grandes que cualquier mirada despectiva. Esa afirmación se convirtió en su mantra mientras se adentraba en el salón. Al llegar, el ambiente la abrumó. La elegancia y el glamour la envolvieron, y al mismo tiempo, las inseguridades salieron disparadas, como flechas, cada una apuntando a su vulnerabilidad. Cuando vio a Alejandro entre la multitud, su corazón se aceleró, pero no solo por la atracción que sentía, sino también por el miedo a lo que esa conexión significaba. Él era la personificación de todo lo que deseaba, pero también un recordatorio constante de lo que podía perder. Cuando se acercaron, ella notó la calidez en su mirada, un refugio en medio del caos. La conversación fluyó con naturalidad, él parecía genuinamente interesado en conocerla más allá de la superficie. Sin embargo, las palabras de su rival no se hacían a un lado tan fácilmente. Es una estrategia, un movimiento en su juego. La constante batalla entre su deseo de establecer una conexión sincera y su necesidad de proteger su identidad se intensificó. Mientras intercambiaban ideas sobre diseño, Laura comenzó a soñar con lo que sería su vida si pudiera dejar atrás las opiniones externas. Cada comentario de Alejandro la motivaba a ser valiente y a mostrarle el trabajo que había realizado. Con cada palabra, creció en ella una chispa que la empujaba a dar el siguiente paso. Apenas se dio cuenta de que se empezó a abrir, pero la voz en su cabeza se volvió más fuerte: y si te fallas a ti misma por querer complacer a otros. En un momento de claridad, decidió que era tiempo de dejar fluir su creatividad. Era el momento de arriesgarse, de mostrar lo que había creado, no de manera teatral, sino como un auténtico reflejo de su ser. Sin embargo, en medio de ese momento de revelación, una figura familiar y hostil apareció en la sala. Su rival la observaba con una sonrisa cínica, como un depredador esperando su oportunidad. Laura sintió una oleada de determinación. De un modo u otro, debía enfrentar su propio dilema, no solo social, sino personal. La decisión no estaba solo en si debía o no acercarse a Alejandro, era sobre su derecho a ser dueña de su camino sin importar el juicio ajeno. El aire se tornó denso mientras se preparaba para dar el siguiente paso, sabiendo que cada elección podría ser un punto de inflexión. Con la mirada fija en Alejandro, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿estás dispuesta a luchar por lo que realmente deseas, incluso si eso significa desafiar a quienes no creen en ti? Ese interrogante resonó con fuerza, y Laura sintió que el momento crucial estaba a punto de llegar. ¿Qué pasaría si finalmente se atrevía a enfrentar todos sus miedos de una vez? La música suave resonaba en el fondo, pero para Laura, todo se desvanecía en un murmullo. Sus pensamientos giraban en torno a una sola idea: la necesidad de ser auténtica. Era un sentimiento antiguo, arraigado en sus experiencias y en las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. No podía permitir que el temor al juicio ajeno la detuviera, no en este momento. Caminar hacia Alejandro le parecía un acto de valentía que le costaba definir. Recordó las veces que se había contenido, temiendo ser rechazada, y cómo esas mismas inseguridades la habían mantenido en un segundo plano. Ahora, frente a la posibilidad de una conexión genuina, se dio cuenta de que debía dejar de lado esas dudas. La voz de su madre resonaba nuevamente en su mente, recordándole que su valor era independiente de lo que otros pensaran. Con un profundo suspiro, Laura ajustó su postura y avanzó, cada paso más decidido que el anterior. Al llegar a Alejandro, sintió una mezcla de miedo y emoción. En sus ojos, leyó una invitación a ser real, a mostrar su verdadero yo. La conversación comenzó a fluir con una naturalidad que le sorprendió, su risa repercutió en el aire, disipando las sombras de sus inseguridades. Había algo en el que, al mismo tiempo, desafiaba y nutría su espíritu. A medida que profundizaban en temas más trascendentales, Laura empezó a sentir que no solo estaba compartiendo su pasión, sino que también estaba construyendo puentes hacia su verdadera ambición. La charla se transformó en un intercambio casi visceral: ideas creativas, sueños por realizar, vulnerabilidades expuestas. En ese instante, sus dudas comenzaron a desvanecerse.
Había una chispa de fuego en su interior que la instaba a liberarse y a crear sin miedo. Sin embargo, el momento de revelación se detuvo en seco cuando su rival apareció de nuevo, interrumpiendo su conexión como un manto oscuro. La hostilidad en su actitud no pasó desapercibida. ¿Vas a permitir que te arruine este momento, otra vez?, se preguntó Laura, recordando que cada expresión de desdén que percibía era un reflejo de sus propias inseguridades. Con un renovado impulso, decidió no dejar que la sombra de su rival nublara su camino. Estaba en un lugar de elección, y esta vez, no se rendiría. Simplemente se reafirmó en su lugar, impulsada por la necesidad de demostrar que su valor no dependía de la aprobación de otros. En ese momento de claridad, sintió que su esencia palpitaba, vibraba con fuerza. Alejandro, al notar su cambio, se acercó más. «Parece que has encontrado tu voz, Laura», dijo con una sonrisa. Esa afirmación la estimuló aún más, convirtiendo su ansiedad en combustible. «¿Y qué sí? ¿Qué pasa si esta soy realmente yo?», pensó al enfrentar a su rival que la observaba con desaprobación. Laura sabía que, aunque había decidido dar un paso hacia adelante, el camino hacia su autenticidad iba mucho más allá de su interacción con Alejandro. Enfrentaría sus propios miedos y sus inseguridades, no solo en este momento, sino en cada aspecto de su vida. Sintió el peso de la elección sobre sus hombros. Sería capaz de dar un salto hacia su verdadero ser sin importar los regresos y las caídas. Mirando a Alejandro, decidió que era su momento de brillar. Cuando la conversación recogió un nuevo aire, supo que la lucha era necesaria y que cada paso que tomara sería un testimonio de su crecimiento personal. Lo que Laura no sabía era que este encuentro marcaría el inicio de un viaje que iría mucho más allá de lo que hubiera imaginado. Mientras se adentraba en el diálogo, un pensamiento ineludible resurgió en su mente: ¿qué otras sorpresas me depara esta nueva aventura? A medida que se desarrollaba la conversación, el futuro se tornaba incierto y profundamente emocionante, al igual que la estimación de su verdadero potencial. A medida que la conversación avanzaba, Laura comenzó a vislumbrar un nuevo horizonte. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente con una claridad que antes le había sido esquiva. Se sentía como si cada frase que intercambiaban no solo bailara en el aire, sino que también actuara como un ladrillo, construyendo las bases de su futuro. Aquel fue un momento crucial, y la chispa que había encendido en él iluminaba cada rincón de su ser. Sin embargo, parte de ella seguía atada a los ecos de su inseguridad. ¿Sería suficiente lo que estaba ofreciendo? Las historias de su infancia, los fracasos, las comparaciones que había soportado con su rival, todo eso parecía querer arrastrarle de nuevo a una espiral de autoexigencia y de inadecuación. Esos pensamientos se agolpaban, y aunque luchaba contra ellos, sentía la presión de su propio juicio interno. «Todo está bien», se recordó a sí misma. «Esta es la oportunidad que he estado buscando». Con cada palabra que intercambiaba con Alejandro, su autenticidad se iba afianzando. Se dio cuenta de que su pasión no solo se limitaba a las aspiraciones profesionales, sino también a su deseo de vivir plenamente en cada momento. La música de fondo, que antes había sido solo un murmullo, comenzaba a resonar con un sentido nuevo. Cada nota parecía validar su decisión de ser genuina. Cuando Alejandro mencionó un próximo proyecto en el que estaba inmerso, Laura sintió que esa era su oportunidad para brillar con propia luz. ¿Te atreverías a ser parte de ello?, preguntó él, con un brillo en sus ojos que le hizo latir el corazón más rápido. La pregunta resonó en su interior. ¿Estaba realmente preparada para dar un paso tan audaz? ¿Destinar su tiempo y energía a un proyecto que podría significar tanto? Sin cuestionarse demasiado, se sintió invadida por una oleada de valentía que la llevó a responder con determinación. «Sí, quiero involucrarme. Es hora de dejar atrás mis miedos». Los ojos de Alejandro se iluminaron aún más, mientras ella sentía que había cruzado una línea intangible entre la duda y la acción. Su espíritu se elevó con la posibilidad de colaborar, de ser vista no solo como una voz entre muchas, sino como alguien que podía marcar la diferencia. No obstante, a medida que florecía esta nueva conexión, la sombra de su rival seguía acechando. Había algo inquietante en cómo ella guardaba sus pequeños ataques para momentos cruciales. Era el recordatorio constante de que no podía bajar la guardia.
La competencia, aunque desgastante, también la motivaba a superar sus propias expectativas. Fue en ese instante que Laura se planteó otra cuestión crucial: ¿qué haría si su rival decidía interferir de forma directa? ¿Sería capaz de enfrentarla en el terreno que más la lastimaba? Aunque había ganado más confianza, el reto era ahora mirar más allá de las inseguridades que la habían cohibido y prepararse para una confrontación inminente. Aunque todavía no lo sabía, su evolución personal también dependía de cómo eligiera lidiar con la rivalidad y las adversidades. Con una nueva resolución, sintió que la razón por la que quería participar no solo era por su ambición, sino por la necesidad de validar su valor personal frente a sí misma y a quienes la habían subestimado. Mientras la charla continuaba, cada palabra intercambiada con Alejandro servía para cimentar el camino hacia su verdadero yo. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿cómo enfrentará la adversidad que se avecina? El futuro se tornaba emocionante, complejo y lleno de retos, sabiendo que cada uno de ellos la acercaría más a la versión valiente y auténtica de sí misma. La incertidumbre era palpable, y Laura se sintió lista para aceptar lo que viniera. La mañana siguiente, Laura despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. La decisión de involucrarse en el proyecto de Alejandro, aunque empoderadora, también la sumía en un torbellino de pensamientos. Tomó café mientras miraba por la ventana, recordando sus sueños y aspiraciones. La idea de salir de su zona de confort la aterrorizaba, pero también la llenaba de una energía que nunca había experimentado. Pasó el día revisando su currículum y los proyectos anteriores en los que había trabajado. Mientras leía sobre sus logros, una sensación de insuficiencia comenzó a invadirla de nuevo. ¿Dónde está la confianza que sentía anoche?, se preguntó. La pregunta resonaba en su mente como un eco persistente. Sabía que debía abrazar sus fortalezas, pero había una parte de ella que luchaba con esa percepción. Se sentó en su escritorio, abrió el portátil y comenzó a buscar información sobre el tipo de proyecto en el que se involucraría con Alejandro. A medida que hacía clic en enlace tras enlace, se dio cuenta de la magnitud del reto que se avecinaba. No solo se trataba de exhibir su talento, implicaba también necesidad de liderazgo, colaboración y, sobre todo, tomar decisiones bajo presión. El simple hecho de pensar en las expectativas que otros podrían tener sobre ella la hacía sudar. Sin embargo, una parte de su mente estaba decidida a cambiar esa narrativa. «Puedo hacerlo», se repitió. La lucha entre el optimismo y la duda era intensa, pero se dio cuenta de que cada avance pequeño la acercaría a ser la persona que siempre soñó ser. Y así, decidió establecer una serie de metas personales. Se comprometió a dedicar tiempo cada día a aprender algo nuevo que pudiera contribuir al proyecto. Inscribirse en un curso sobre liderazgo en línea fue su primera acción concreta. ¿Por qué no desarrollar habilidades que fortalecieran su perfil profesional mientras se enfrentaba a su rival? La idea de superarse en ese aspecto comenzó a darle sentido a su elección. En medio de su preparación, hizo un descubrimiento sorprendente. En una de las clases, un ejercicio de roleplaying la llevó a explorar sus habilidades de comunicación. Sin darse cuenta, comenzó a fluir con las dinámicas y se sintió poderosa al compartir ideas. Había algo en esa participación que resonaba profundamente en su interior. ¿Podría ser que había encontrado un aspecto de sí misma que había estado oculto? La revelación la llenó de entusiasmo. Mientras Laura seguía navegando por este proceso de autodescubrimiento, el eco de su rival no se desvanecía. En sus pensamientos, ella era una fuerza que continuaba acechando. La irrupción de incertidumbre cada vez que su rival era mencionada le recordaba que aún existía un largo camino por recorrer. ¿Podría una confrontación con esa figura representativa de su miedo ser su oportunidad definitiva para demostrar su evolución? La pregunta provocó un revuelo en su pecho. Al ver las interacciones entre Alejandro y otros participantes del proyecto, Laura se encontró reflexionando sobre lo que significaría ganar su respeto y, tal vez, su admiración. La decisión de seguir adelante la impulsaba a ser más que una competidora. Quería ser una colaboradora valiosa. El día en que finalmente se involucraron formalmente en el proyecto, la mezcla de ansiedad y determinación la acompañó. Miró a sus compañeros mientras se sentaban alrededor de la mesa, sintiendo que allí, más allá de su propio miedo, se encontraba su verdadera oportunidad. Mientras una parte de ella temía ser eclipsada,
Otra ardía con la convicción de que este proyecto podría ser el parteaguas de su vida profesional. El momento llegó. Alejandro hizo un llamado a ideas, y ella sintió como su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando su rival entró por la puerta. La atmósfera se tornó pesada y todas las miradas se volvieron hacia ella. Un silencio incómodo inundó la habitación. Laura respiró hondo, preparándose para tomar una decisión crucial. ¿Le permitiría a la duda y el temor ganar la partida una vez más? ¿O, por el contrario, sería capaz de enfrentarse a la rivalidad de una vez por todas y demostrar no solo a los demás, sino a sí misma, que había llegado el momento de dejar atrás su pasado? El desafío que enfrentaba ahora no se trataba solo de su carrera, sino de su propia identidad. La confrontación estaba a punto de ocurrir, y el tiempo de la verdad se acercaba. Laura sintió cómo la presión del instante se concentraba en su pecho. A pesar del golpe de nerviosismo, había una chispa de determinación en su interior que comenzaba a hacer eco de una nueva narrativa. Su antagonista, ahora frente a ella, era más que un obstáculo, era un espejo que reflejaba sus miedos más profundos. Sin pensarlo dos veces, decidió que no iba a dejar que su propio pasado la definiera. Luchar contra la autocrítica era el primer paso, mientras Alejandro dirigía la discusión, permitiéndose observar a su rival. Ella, siempre tan segura, parecía ajena a la tormenta de inseguridad que la había acompañado durante años. Laura sabía que, para salir adelante, debía convertir esa comparativa de debilidad en una oportunidad de crecimiento. Tenía que ser proactiva en su participación. La próxima vez que mencionaran una idea, debía ser ella la que hablara primero. Cuando finalmente le llegó el turno, sintió el impulso de dar un paso adelante. La voz, al principio temblorosa, se fue estableciendo cuando empezó a articular sus pensamientos. El primer comentario fue sobre la dirección del proyecto, pero fue la forma en que lo emanó lo que sorprendió incluso a ella. Creo que deberíamos considerar una alternativa que impulse nuestro alcance en el mercado. La clave está en entender mejor a nuestros consumidores. Poco a poco, las palabras fluyeron con mayor confianza. Cada pausa, cada mirada hacia sus compañeros, le devolvía la sensación de que tenía un lugar en esa mesa. Su rival, en cambio, había fruncido el ceño, claramente descompuesta por el giro de los acontecimientos. Laura se sintió poderosa. Después de la reunión, las reacciones comenzaron a desbordarse. Un par de colegas se acercaron a ella, alabando su aporte. Esos pequeños mensajes reafirmaron su confianza, ayudándole a visualizarse como una líder, no solo como una participante más. La lucha interna, sin embargo, persistía. Al mirar a su rival, consciente de su reacción, se preguntó si era posible que su actitud fuera la clave para solidificar su posición. Era un dilema, seguir compitiendo o colaborar. Esa batalla entre el ansia de destacar y el deseo de unidad en el equipo la llevó a reflexionar. Las habilidades adquiridas en el curso de liderazgo resonaban en su mente. Podía ser una aliada inesperada, formando una alianza que quizás transformara el proyecto por completo. Pensar en la sinergia en lugar de en la rivalidad era un reto que estaba comenzando a explorar. Con esta nueva perspectiva, decidió que debía planear su próximo movimiento. Laura comenzó a esbozar ideas para un encuentro informal entre los miembros del equipo, pensando en cómo construir una atmósfera de cooperación. Sintiéndose creativa, elaboró un esquema de lo que quería presentar a Alejandro: reunión de conexión. Un concepto que permitiría ver a cada uno no como competidores, sino como piezas vitales de un engranaje mayor. La emoción de convertirse en facilitadora del equipo, de conectar con sus compañeros y ayudar a que cada uno aportara su voz única, la llenó de energía. Sin embargo, los ecos de la inseguridad comenzaron nuevamente a manifestarse. ¿Realmente tenía la capacidad de asumir ese rol? La última cosa que quería era decepcionarlos. El desconcierto entre sus pensamientos la llevó a escribir en su diario: hoy, decido ver la competencia como crecimiento. Quiero ser parte de algo más grande. La visión de afianzar la relación con sus compañeros la empujaba, pero ¿responderían a su propuesta de una manera positiva? Las dudas latentes persistían, acentuando la importancia del riesgo que estaba dispuesta a tomar. Ese mismo día, mientras esperaba que el equipo confirmara la reunión, un mensaje inesperado apareció en su teléfono.
Era de Alejandro, agradeciendo su aportación durante la reunión. Esos simples agradecimientos resultaron ser el elixir que necesitaba para seguir adelante. ¿Te gustaría reunirte a discutir algunas ideas para la próxima fase del proyecto? La invitación parecía un claro signo de que ella había ganado terreno. Laura inició este nuevo capítulo con el corazón palpitando. La posibilidad de trabajar más estrechamente con su mentor y de tener un espacio para mostrar su evolución la llenó de entusiasmo. Pero, al mismo tiempo, el eco de su rival seguía presente. La confrontación que había anticipado estaba por suceder, y no podía evitar preguntarse cómo iba a manejarlo, con el compromiso renovado y el foco puesto en llevar al equipo hacia el éxito. Sabía que su viaje profesional apenas comenzaba. ¿Sería posible que esta nueva faceta la llevara más allá de los límites que ella misma se había impuesto? La incertidumbre acechaba a la vuelta de la esquina. Laura se sentó en la cafetería, esperando a Alejandro, con el pulso acelerado y la mente agitada. Cada sorbo de café parecía amplificar su ansiedad. ¿Podía realmente estar a la altura de las expectativas que se había impuesto? Recordó su reciente decisión de ser una facilitadora en lugar de una competidora. La idea la emocionaba, pero el temor de no cumplir con sus propias expectativas se convertía en un peso. Visualizó la reunión que había planeado. La reunión de conexión era una oportunidad más que una prueba, un espacio donde las habilidades de sus compañeros podían brillar. Sin embargo, esa visión podría esfumarse si no manejaba adecuadamente la dinámica de grupo. ¿Y si alguien más le quitaba el protagonismo? La duda se coló en su mente, desdibujando la claridad de su propósito. Cuando Alejandro finalmente llegó, con su sonrisa confiada y enfoque decidido, Laura sintió un pequeño alivio. Durante la conversación, se mostraba receptivo y entusiasta con las ideas que estaba compartiendo. Ella delineó su propuesta, incluyendo actividades interactivas que fomentarían el diálogo y la colaboración. Sin embargo, cuando mencionó específicamente su deseo de integrar a su rival, Clara, el rostro de Alejandro se mostró completamente neutral. Entiendo tu intención de crear un espacio inclusivo, pero deberías tener cuidado con Clara. Puede que no comparta tus medidas de apoyo, advirtió él. Las palabras de Alejandro cayeron como un balde de agua fría sobre su entusiasmo. La advertencia resonó en ella, despertando dudas profundas. ¿Estaba condenada a enfrentarse a una rival perpetua, incluso en la búsqueda de un entorno colaborativo? La idea de iniciar esta reunión con Clara presente la hacía sentirse vulnerable. Pero, en vez de rendirse, decidió usar esa inquietud como combustible. Lo sé, pero creo que podremos aprender a trabajar juntos. No se trata de aplastar a alguien, sino de construir sobre nuestras fortalezas, replicó, sintiendo que cada palabra fortalecía su resolución. A medida que la discusión avanzaba, Laura empezó a visualizar cómo podía hacer que la reunión funcionara. Decidió que debía actuar como mediadora, una figura que pudiera orientar a su equipo hacia la creación de un ambiente positivo. Los momentos de tensión podrían transformarse en oportunidades si ella se armaba de confianza y mostraba su verdadera capacidad de liderazgo. Al finalizar la reunión, Alejandro la miró, sorprendido por su convicción. Está claro que has trabajado en ti misma, Laura. Estoy abierto a tu propuesta. Vamos a hacer que esto funcione. Esa validación encendió una luz interior. La semilla de su valor comenzó a crecer. Al encontrarse de nuevo en su escritorio, tomó el diario y escribió: hoy he aprendido que enfrentar mis miedos me da fuerza. Solo si abarco la incertidumbre y la convierto en acción, puedo ser la líder que quiero ser. Mientras avanzaba en la planificación de la reunión, Laura se sintió renovada. No se trataba solo de ella, se trataba de un cambio en la dinámica del equipo. Sin embargo, la sombra de Clara permanecía. Sabía que el camino no sería fácil ni lineal. Cada paso que daba parecía estar marcado por un dilema moral que la empujaba a considerar: ¿estaba realmente lista para desarrollar esa alianza sin temor a ser traicionada? Esa noche, antes de dormir, revisó su lista de prioridades. Quería que la reunión fuera un éxito, pero más aún, quería encontrar su voz dentro de este mundo implacable y seguir desafiando las olas de inseguridad que durante tanto tiempo la habían anclado. La pregunta no era solo si podía concretar la reunión,
sino si podría mantenerse fiel a esa nueva versión de sí misma en un entorno que podría resultar hostil. Al abrir el día siguiente su correo, un mensaje de Clara aparecía en su bandeja. ¿Podemos hablar antes de la reunión? Tengo algunas ideas que compartir. Esa súbita solicitud la dejó en suspenso. ¿Era una trampa o una oportunidad? Ante la incertidumbre, la presión de un momento decisivo se hacía evidente. ¿Sería capaz de transformar su relación con Clara en una alianza, o el conflicto inevitablemente se desataría? La confrontación estaba a un paso, y su mayor prueba se presentaba ante ella. La mañana llegó en un soporífero silencio, solo interrumpido por el suave ruido del teclado de Laura al teclear una y otra vez. Miraba el mensaje de Clara una y otra vez, cada lectura añadía un nuevo peso a su ya elevada ansiedad. La sugerencia de Clara de hablar antes de la reunión parecía una invitación, pero ¿a qué costo emocional? No estaba lista para entrar en el juego de los conflictos que venían con esa relación tan tensa. Sin embargo, en lo más profundo de ella, una chispa de determinación comenzó a arder. Laura decidió que no podía dejar que el miedo dictara su respuesta. Se centró en la idea de que esta reunión representaba algo más que una simple interacción laboral, era su crucero hacia un futuro donde podría ejercer su influencia de manera positiva. Un futuro donde podría estar a la altura de la versión de ella misma que aspiraba a ser. Con esa reflexión, escribió rápidamente a Clara: sí, claro. ¿Cuándo y dónde? Estoy dispuesta a escucharte. La respuesta de Clara llegó muy rápido, y fue clara. A las 3 en la oficina. Nos vemos en el café del primer piso. Laura sintió un ligero estremecimiento. La idea de ser tan vulnerable frente a alguien que había sido su rival la hacía sentir incapaz. Sin embargo, su convicción de querer hacer que la reunión de conexión fuera un éxito superaba sus dudas. Mientras se preparaba para el encuentro, visualizó diversas posibles conversaciones. Laura sabía que era esencial no dejar que Clara intimidara su propio sentido de autoestima. Tenía que recordar sus propias fortalezas y lo que había aprendido en las últimas semanas. Era el momento de poner en práctica su estrategia de facilitar el diálogo colaborativo que había imaginado. A las 3 en punto, Laura llegó al café, su corazón palpitaba con cada paso, como un tambor marcando el ritmo de su creciente determinación. Clara llegó más tarde, con su usual porte autoritario, pero Laura se estaba preparando mentalmente para un enfrentamiento constructivo. Hola, Laura. El tono de Clara era cordial, pero había una tensión palpable en el aire. Gracias por aceptar hablar. La reunión está a la vuelta de la esquina y creo que debemos estar en la misma página. Laura se sentó, tomando la postura de alguien dispuesta a escuchar, a mediar. Era su primer paso hacia el liderazgo que había estado cultivando. Me parece que ambas tenemos el mismo objetivo, que el equipo crezca y dé su mejor trabajo. Estoy abierta a discutir tus ideas. Clara frunció el ceño, pero algo en su mirada se suavizó. Ambas comenzaron a intercambiar ideas, y Laura comenzó a notar cómo, poco a poco, las barreras de desconfianza se iban diluyendo. Como facilitadora, se dio cuenta de que cada sugerencia de Clara resuena en la misma frecuencia que su deseo de hacer el bien. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Laura se dio cuenta de que también era necesario abordar las cuestiones del ego y la rivalidad. Clara, creo que ambas hemos luchado por el éxito, y eso es completamente natural en nuestro entorno. Pero podemos usar eso como una forma de unirnos en lugar de separarnos. Sus palabras eran firmes, construidas sobre semanas de autoconocimiento. Al final de la conversación, algo había cambiado. Clara, aunque todavía firme en su postura, aparecía algo más receptiva. Quizás podamos encontrar un modo de trabajar juntas, pero tendrás que entender que el camino no será fácil, dijo. Concluyeron su encuentro, pero Laura comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había logrado un avance, pero al mismo tiempo, la fragilidad de su nueva dinámica la hacía consciente de que un error podría arruinar todo. Cuando se despidieron, había en el aire una promesa no solo de colaboración, sino un indicio de una batalla interna que quedaba aún por librar en su propio desarrollo personal. Laura sabía que el siguiente paso en su camino era entender y manejar las emociones de su propio liderazgo. Podría mantener el equilibrio o el desafío la llevaría de nuevo a la inseguridad. En la reunión, el
Entorno no sería el único desafío, las relaciones y su capacidad de liderar de manera auténtica estaban en juego. Laura se enfrentaba a su mayor reto, ser una líder integradora sin perder su esencia. ¿Qué pasaría si Clara decidía dar un giro inesperado? ¿Lograría Laura mantener su sentido de propósito a medida que las tensiones aumentaban? La respuesta a estas preguntas quedó flotando en su mente, mientras se preparaba para el encuentro que podría determinar su éxito o fracaso. Laura pasó la noche en claro desasosiego, dando vueltas en la cama, reflexionando sobre la conversación con Clara. Había sentido un destello de esperanza, pero esa luz estaba empañada por la ansiedad. Eso la llevó a cuestionar si realmente había hecho lo suficiente para establecer una base sólida para su relación profesional. Este era un momento decisivo y la presión que sentía la impulsaba a buscar no solo estabilidad, sino crecimiento. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para la reunión, decidió anotar algunas estrategias que podrían ayudarla a gestionar sus emociones durante el encuentro. Tenía claro que la clave sería crear un ambiente donde la colaboración pudiera florecer, sin caer en la trampa de entrar en confrontaciones personales. Sabía que esto requeriría una combinación de inteligencia emocional y habilidades interpersonales. El eco de las voces en la sala de conferencias la llenó de incertidumbre mientras se dirigía hacia allí. Quiso recordar las técnicas de respiración que había aprendido en un reciente taller de desarrollo personal. Respirar profundo, exhalar. Repetir. Mientras lo hacía, hizo un esfuerzo por centrar su atención en lo que realmente importaba, el mensaje que quería transmitir. Al entrar en la sala, las miradas de sus colegas se posaron en ella. Se sentó al lado de Clara, quien de inmediato comenzó a presentar su visión para el proyecto en cuestión. Laura se sintió intrigada. Clara tenía ideas innovadoras. Sin embargo, había algo en su tono que la alarmaba. En vez de fomentar la colaboración, parecía tomar una ruta más agresiva, tratando de demostrar la superioridad de su enfoque. Laura observó a su alrededor. Sus compañeros estaban atentos, algunos incluso desprevenidos. Fue ahí cuando se dio cuenta de que su papel no solo era el de una profesional, sino también el de una mediadora, alguien capaz de transformar el choque de ideas en un diálogo efectivo. La duda comenzó a deslizarse por su mente, pero pronto la determinación de ser proactiva reemplazó la inseguridad. Cuando Clara concluyó su presentación, Laura tomó la palabra. Aprecio tu perspectiva, Clara, y creo que todos aquí reconocemos la creatividad detrás de tus ideas. Pero, ¿qué te parece si exploramos cómo podemos combinar nuestras visiones para que el enfoque sea más completo? El desafío implícito en su pregunta quedó suspendido en el aire, y sintió que era un momento crucial. Durante los siguientes minutos, Laura hizo un esfuerzo consciente para integrar las opiniones de sus colegas, presentando preguntas abiertas que fomentaron la discusión. Observaba a Clara, su reacción era cautelosa. Sin embargo, las ideas de Laura comenzaron a resonar entre el público, facilitando un ambiente donde la colaboración se podía construir. Al término de la reunión, aunque no todas las cuestiones fueron resueltas, la atmósfera se había transformado. Clara, visiblemente sorprendida, le ofreció una breve sonrisa de reconocimiento antes de salir. Laura sintió un alivio momentáneo, pero una nueva inquietud comenzó a formarse en su mente. Había logrado vencer un obstáculo significativo, ¿pero a qué precio? Sabía que este éxito tenía un costo emocional. Clara podría no ser la única en estar lista para el conflicto. La posibilidad de que otros estuviesen enfrentados en su pensamiento era palpable. ¿Podría manejar el resentimiento que podría surgir de esa tensión no resuelta? Además, había algo más que la inquietaba, la autenticidad de su liderazgo. Tenía que ser genuina en su enfoque, sin dejar que la presión de las expectativas externas la desviara de su propósito. La claridad de su propósito se había fortalecido, pero también había despertado un profundo dilema interno. Mientras salía del edificio, con la mente aún funcionando a 1000 por hora, la pregunta que le revoloteaba era, ¿podría continuar avanzando sin soltar el sentido de quién era realmente? Mientras navegaba por estas aguas inciertas, el futuro se vislumbraba complejo, lleno de desafíos que pondrían a prueba su habilidad de mantenerse fiel a sí misma, a pesar de las presiones externas. ¿Cuál sería la resolución de esta lucha interna, donde su autoconciencia pudiera ser su mayor aliado, pero también su mayor riesgo?
La respuesta la aguardaba en su próximo encuentro, un evento que la obligaría a enfrentar la verdad detrás de su propia ansiedad. Laura se encontraba frente al espejo, el reflejo que veía le devolvía la fuerza necesaria para afrontar su pavor. La proyección de su futuro parecía al alcance de la mano, cada decisión tomando forma como un hilo entrelazado con sus experiencias pasadas. Era el día de la primera presentación oficial del proyecto donde demostraría no solo su capacidad, sino también toda la autenticidad que había cultivado en los últimos meses. Había llegado el momento de consolidar su transformación. A medida que se dirigía al lugar del evento, su ser latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. La escena le era familiar, pero cada paso que daba resonaba con una nueva poesía. Ya no era la niña insegura del barrio, ahora estaba lista para reclamar su puesto en el mundo del diseño. Recordó las palabras de su madre: nunca olvides tu valor, hija. Aquellas frases se convirtieron en un eco motivador que, en lugar de abrumarla, la fortalecía. Al llegar, observó a su alrededor, sintiendo cómo las miradas se posaban en ella. En vez de temerlas, decidió dar la bienvenida a las expectativas que había temido tantas veces. Eran los testimonios del crecimiento. Su rival Clara estaba presente, y aunque el pasado daba vueltas en su mente, sabía que el verdadero desafío no era solo con ella, sino con las inseguridades que había luchado en su interior. La presentación comenzó. Laura respiró hondo y se armó de valor, sus palabras fluyeron con una naturalidad que le sorprendió. Haciendo uso de su experiencia y resonando con la voz auténtica que había cultivado, logró conectar con el público. Cada idea era un reflejo no solo de su creatividad, sino de su historia transformadora. Se sentía poderosa, como nunca antes lo había hecho. Al mirar a sus colegas, sintió en sus ojos la validación que había buscado incansablemente. No era solo Laura la chica del barrio, era Laura la diseñadora, la líder. Al final de su discurso, el aplauso resonó por toda la sala. Aquella red de apoyo que había construido, junto con su crecimiento personal, se notó en cada aplauso sincero. Clara, aunque con sonrisa forzada, se acercó a ella. Impresionante, Laura. No esperaba esa presentación. En ese momento, algo cambió. La rivalidad se atenuó con un rayo de reconocimiento mutuo. Laura sonrió, no como la chica que deseaba un lugar, sino como una mujer que entendía que su éxito no dependía de la validación del otro. Agradecida y más segura de sí misma, vio cómo sus colegas empezaban a acercarse, no solo para felicitarla, sino para compartir ideas. La reunión de conexión había sido un éxito y, aunque Clara aún podría ser un desafío, Laura entendió que lo verdaderamente importante era el respeto que había ganado y la comunidad que estaba construyendo como parte del equipo. Al llegar a su casa, la sensación de satisfacción la bañó. Mirándose al espejo de nuevo, sonrió. Cada imperfección era, al fin y al cabo, una marca de vida, cada decisión valiente, un ladrillo en la sólida base de su carácter. Laura había conquistado no solo un importante desafío profesional, sino también un terreno personal que había estado dando vueltas en su mente por años. Finalmente, comprendió que el verdadero logro no era solo estar al lado de alguien como Alejandro, o sobrepasar a su rival, sino que el triunfo radicaba en aceptar quién era y en darse el valor que siempre había merecido. No había más dudas ni amarras, estaba lista para seguir adelante, creciendo, aprendiendo y enfrentándose a cualquier reto que se presentara en su camino, sin importar cuánto pudiera doler. Estaba en paz consigo misma. Este era el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta y los verdaderos fans de historias de crecimiento personal lo saben.